Audiencia, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más. El primer episodio del año en donde escucharás las anécdotas más aterradoras que han vivido vendedores ambulantes. Me tardé unos días en subir el primer episodio del año porque estaba un poquito enfermo y tenía la voz un poquito mal, pero ya estoy listo para seguir trayéndoles contenido. Así que bueno, basta de tanta intro y mejor comencemos con una historia que nos relata bien el por qué a veces hablar de más es bastante peligroso, pues no sabemos quién o qué está al pendiente de nuestras palabras. Comencemos. Voy a contarles un encuentro con el diablo que ocurrió en mi familia. Esta historia no me pasó a mí, le pasó a mi abuelo, y fue él mismo quien me la contó cuando yo ya era grande. Una noche tranquila, sin intención de asustar, como si fuera a confesarme algo que todavía le asustaba mucho. Mi abuelo vivió toda su vida en un pueblito de Sonora, de esos que hoy ya crecieron, pero que en aquel entonces eran pequeños, silenciosos, sin nada de casas, donde todos se conocían y las noticias corrían más rápido que el viento. Él se dedicaba a vender insumos de limpieza. Él no tenía tienda, no tenía local. Todo lo que vendía lo cargaba en una carreta pequeña, y esa carreta la jalaba a su burrito, un animal noble, paciente, que lo acompañó durante años. Mi abuelo vendía en su pueblo, pero al ser tan pocos habitantes, también se iba a pueblitos cercanos, cabalgando por caminos de tierra, veredas, tramos sin casas, sin luz, sin nada más que monte a los lados. Siempre salía temprano, y casi siempre regresaba entre las 6 y 7 de la tarde, antes de que la noche cayera por completo. Pero hubo una ocasión, una sola, que cambió su manera de pensar para siempre. Ese día había ido a vender a un pueblito cercano. No le fue bien, vendió muy poco. Regresaba ya cuando empezaba a oscurecerse, cerca de las 7 de la noche. El cielo estaba poniéndose pesado, gris oscuro, de esos que anuncian lluvia. El camino por el que regresaba no tenía casas. Era un tramo largo, recto, con monte a ambos lados. De día ya era solitario. Ahora imagínenselo de noche. Era otra cosa. Y como si el día no hubiera sido suficiente castigo por aquellas bajas ventas, la lluvia empezó a caer. Primero despacio, pero luego se vino fuerte. Mi abuelo tuvo que bajar el paso, cuidar al burrito, proteger la carreta para que no se atascara en el lodo. Y ahí, en medio de la lluvia, del cansancio, del coraje, mi abuelo empezó a enojarse. Pero no un enojo normal. Era un enojo profundo porque no le alcanzaba para nada. Empezó a maldecir su suerte, su pobreza, su negocio, todo en voz baja. Decía que trabajaba como burro, que estaba cansado de aguantar calor, frío, lluvia y seguir igual. Y fue en este berrinche que dijo algo que nunca debió decir. Dijo que quería más, que haría lo que fuera para ganar un poco más de dinero. Aclaró otra vez que no gritó, no levantó la voz, lo dijo bajito para sí mismo. No pasaron ni unos segundos cuando de pronto escuchó un chiflido. Venía justo detrás de él. Mi abuelo se detuvo, paró el burro en seco. Pensó que tal vez era alguien pidiendo ayuda, como otro comerciante, alguien conocido. Él volteó. Un hombre se le estaba acercando, caminando. Mi abuelo siempre me dijo que lo primero que le llamó la atención fue la ropa. Era un hombre alto, delgado, vestido con un traje negro completamente negro. Llevaba botas negras, limpias, bien cuidadas. Algo raro para alguien que caminaba bajo la lluvia y el lodo. Además, no parecía mojado. Aquel hombre se acercó con calma y le habló como si ya lo conociera. «Buenas noches. Me da un aventón al pueblo más cercano. No sea malito», le dijo. Mi abuelo dudó unos segundos, pero al ver la lluvia le dijo que sí, que se subiera a la carreta. «No lo vi venir», le dijo mi abuelo mientras retomaban el camino. El hombre respondió algo que le incomodó desde ese momento. «Pues yo sí lo vi a usted, y también escuché lo que estaba diciendo», dijo.
Mi abuelo soltó una risa nerviosa, apenada, pero el hombre no sonrió. Seguían avanzando, el burrito caminando lento, la lluvia cayendo con fuerza, el monte oscuro a los lados. Entonces el hombre habló de nuevo. Oiga, yo puedo darle eso que está buscando. Mi abuelito, algo incómodo, dijo que a qué se refería. El hombre volteó a verlo, y fue ahí cuando mi abuelo sintió miedo de verdad. Yo me dedico a esos tratos que está buscando usted, le dijo. A los tratos donde la gente está dispuesta a todo por dinero. Le dijo que con él no había engaños, que no pedía favores pequeños, que no prometía cosas a medias. Solo necesito su alma y usted puede tener todo lo que quiera, le dijo. No hizo falta que el hombre dijera su nombre, no hizo falta que se presentara. Mi abuelo supo perfectamente quién estaba sentado a su lado. Era el diablo. Le dio tanto miedo que no pudo volver a mirarlo. Bajó la mirada, apretó las riendas. El sonido de la lluvia se le hacía ensordecedor. Paró al burrito. No quiero ningún trato, dijo con la voz temblorosa. Bájese mejor aquí mismo. Aquel hombre no discutió, no se enojó. Simplemente se bajó de la carreta. Antes de alejarse, se rió. Una risa bajita, tranquila. Cuando quiera dejar de quejarse, venga a este mismo lugar. Aquí voy a estar esperándolo, le dijo con un tono calmado. Y aquel hombre se perdió entre la lluvia y el monte. Mi abuelo regresó a la casa aterrado, pero hizo algo que nunca volvió a hacer. No se quejó, no renegó, no maldijo su suerte. Metió al burrito, guardó la carreta, se acostó sin decir ni una sola palabra. Esa noche casi no durmió, y según él, a la mañana siguiente despertó agradeciendo lo poco que tenía, la paz, su casa, su vida. Decía que entendió algo muy importante, que la pobreza puede doler, pero perder el alma es peor. Esa mañana se fue a trabajar otra vez, pero algo raro vio en su carreta. Ahí justo en el lado donde aquel hombre se sentó, estaba una mancha quemada. Era como si hubieran quemado esa parte de la madera. Pero desde ese día nunca más volvió a quejarse de su situación. Nunca más volvió a decir que haría lo que fuera por dinero, porque tenía miedo de que aquellas palabras las volviera a escuchar el diablo. ¿Ustedes creen en fantasmas? Si tu respuesta es no, déjame contarte mi historia. Me dedico a vender juguetes para el Día de Reyes. Obvio no todo el año, claro, solo en esas fechas. Pero quien se dedica a eso sabe que los días fuertes son el 4 y 5 de enero, cuando los tianguis nocturnos se llenan y la gente anda con prisas, buscando el último regalo. Ese 4 de enero mi esposa y yo trabajamos en un tianguis nocturno. Llegamos desde temprano, acomodamos los juguetes, las luces, los plásticos, todo. Fue un buen día, vendimos bien. Estábamos cansados pero contentos. Cerca de las 2 de la mañana decidimos retirarnos. Nosotros no éramos de ese lugar, vivíamos en otro pueblo, así que todavía nos esperaba un buen tramo de camino. Guardamos todo en la camioneta. Nos despedimos de los compañeros y salimos del tianguis. Al principio el camino tenía algo de movimiento, pero conforme avanzábamos, la carretera se fue quedando sola. Era una carretera derecha, sin curvas peligrosas, sin casas alrededor, sin negocios abiertos. Solo el asfalto, los postes de luz muy separados y la oscuridad. Nosotros íbamos platicando de cosas normales, haciendo cuentas de cuánto habíamos vendido, de qué íbamos a comprarle a nuestros hijos, de lo cansado que estábamos. Y fue entonces en toda esta plática cuando lo vimos por primera vez. A lo lejos, en la orilla de la carretera, apareció la silueta de un anciano. Él caminaba lento, encorvado,
con un costal en la espalda, un costal que parecía pesado. Iba descalzo. Su ropa se veía muy vieja, rota, como si llevara años sin cambiarla. Cuando lo iluminamos con las luces sentí algo en el pecho. No era miedo, tristeza. Pobrecito. Y a esta hora, dijo mi esposa. Yo asentí. La verdad daba mucha lástima. Un viejito así, solo de madrugada, cargando quién sabe qué en ese costal. Pasamos junto a él y seguimos nuestro camino. Durante varios metros seguimos hablando del anciano, de lo duro que debía ser vivir así. Sin embargo, luego cambiamos de tema. La carretera seguía igual, recta, silenciosa, oscura. Pero kilómetros más adelante, algo volvió a aparecer en la orilla del camino. Otra silueta. Mira, otro señor, dije. Pero cuando nos acercamos un poco más sentí cómo se me heló el cuerpo. Era una figura jorobada caminando igual que el otro. Alumbré mejor con las luces y ahí nos miramos mi esposa y yo. Era el mismo anciano, el mismo costal, la misma ropa, el mismo caminar lento. No tenía sentido. Mi esposa se quedó callada. Yo seguí manejando. ¿No será el mismo?, preguntó ella con la voz temblorosa. No creo, le dije. Ha de ser otro señor parecido. Pero por dentro yo ya estaba asustado. Era él. Sin embargo, no quería decirle a mi esposa. ¿Cómo era posible que nos hubiera alcanzado otra vez? Mi esposa empezó a temblar. Me dijo que sentía algo raro, que eso no era normal. Eso es un muerto. Eso no es una persona, me dijo. Yo fingí calma. No podía mostrar miedo o debilidad. Si yo me alteraba, ella se iba a poner peor. Tranquila, debe ser coincidencia. Hay mucha gente en estas fechas viviendo así. Seguimos avanzando. Pasaron varios minutos, la carretera parecía no terminar nunca. Yo manejaba concentrado sin despegar los ojos del camino. Mi esposa iba callada, respirando rápido con las manos apretadas. Y entonces otra vez, algo caminando en la orilla de la carretera. Sentí un golpe en el estómago antes siquiera de verlo bien. Era el mismo anciano, el mismo hombre. Ahí estaba a la orilla de la carretera, caminando otra vez. Ella empezó a llorar. Le dio una crisis de ansiedad tremenda. Le faltaba el aire, se doblaba sobre el asiento. Decía que esa cosa era un muerto. Yo seguí manejando con el corazón a punto de salirse, pero fingía seguir manteniendo la calma. Sin embargo, había algo todavía peor que no le dije a mi esposa. Me di cuenta de algo aterrador. Habíamos pasado por el mismo lugar 3 veces, el mismo poste, el mismo kilómetro, el mismo tramo exacto. No sabía cómo explicarlo, pero la carretera nos estaba regresando, como si estuviéramos dando vueltas, como si estuviéramos atrapados en un bucle, y no podía decir nada. Si se lo decía, ella se iba a descontrolar por completo. Mientras manejaba, empecé a rezar en voz baja, pidiéndole a Dios que nos sacara de ahí, que ya no nos dejara ver a ese hombre, que no volviéramos a pasar por ese tramo. No quería volver a verlo. No quería pasar por ahí otra vez. Y entonces, como si alguien hubiera decidido soltarnos, la carretera por fin cambió. El ambiente se sintió distinto. Los postes, el kilómetro ya no era el mismo. El camino empezó a descender, y aquel anciano ya no se volvió a aparecer. Mi esposa poco a poco se fue calmando, seguía asustada, pero ya respiraba mejor. Llegamos a casa sin decir ni una sola palabra. Hasta el día de hoy nunca he dicho la verdad completa. Nunca le dije que el anciano no aparecía en distintos puntos de la carretera, sino que nosotros pasábamos una y otra vez por el mismo lugar. No sé qué era ese hombre.
No sé si era un alma o algo que se aprovechaba del cansancio y la noche. Esta historia que les voy a contar me sucedió cuando tenía 19 años. En ese entonces yo no pensaba en fantasmas, ni en apariciones, ni en nada raro. Lo único que tenía en la cabeza era juntar dinero. Mi familia y yo planeábamos un viaje y yo quería ayudar, no cargarle todo a mis papás. Una vecina del barrio tenía varios puestecitos de elotes repartidos por el municipio. No eran grandes puestos, más bien triciclos con un anafre, una olla y un foco colgando. Al saber que yo estaba buscando, me ofreció un trabajo, solo por unos meses, y la verdad me cayó como anillo al dedo. Mi horario era casi siempre el mismo. Llegaba a mi esquina a las 5 de la tarde, cuando comenzaba a oscurecerse, y normalmente me recogían como a las 10:30 de la noche. Los fines de semana eran distintos. Había más gente, más movimiento, y entonces pasaban por mí a las 11:30. Mi puesto estaba en una esquina, justo al lado de una iglesia. No era una iglesia enorme, pero sí antigua. De esas con rejas altas, un patio grande al centro y casi siempre muy silenciosa por las noches. Entre semana no me sentía tan sola porque pasaban carros, gente que regresaba del trabajo o muchachos comprando. Pero habían veces cuando había eventos o ferias en otras partes del municipio. Esa calle se quedaba rara, vacía, como olvidada. Y justo una de esas noches pasó todo. Era sábado. Había feria en el municipio, pero no cerca de donde yo estaba. Todo el ruido, la música, la gente, estaba lejos. Mi calle no tenía nada de eso. Para eso de cuarto para las 11, la calle ya estaba prácticamente sola. Pasaba uno que otro carro, pero nada más. El alumbrado público era pobre. Solo había un poste a varios metros y la luz era amarillenta, débil. Lo que más iluminaba era mi propio foco, colgado del triciclo. A mí eso me daba miedo, me daba terror. Y yo no podía moverme de ahí. Aunque ya no hubiera gente, tenía que quedarme hasta que la señora pasara por mí. Así que me senté en una banquita chiquita, junto al triciclo, esperando, contando los minutos nada más. Dieron las 11. La calle seguía igual, silenciosa, solo el sonido lejano de la feria, muy bajito, como si viniera de otro mundo. Recuerdo que estaba distraída viendo el vapor que salía de la olla, cuando de pronto escuché una voz masculina justo detrás de mí. «Buenas noches, señorita». Sentí como el cuerpo se me tensó de golpe. No por la voz en sí, sino porque no escuché pasos, no escuché la reja de la iglesia, no escuché absolutamente nada. Yo me volteé rápido. Era un padrecito, un señor como de unos 60 años, barba blanca bien cuidada, expresión tranquila, ojos muy amables. Llevaba su túnica y se veía normal, demasiado normal diría yo. «Buenas noches», le respondí todavía algo nerviosa. Me tranquilicé casi de inmediato. Pensé que quizá yo estaba distraída y no lo escuché llegar. El padre me sonrió y me dijo algo que se me quedó muy grabado. «Está muy sola la calle para que estés aquí afuera, hija». Asentí. La verdad sí se sentía sola y me daba miedo. Entonces me dijo que sería mejor que no estuviera sola, que él podía quedarse ahí conmigo mientras llegaban por mí. Sin pensarlo mucho acepté. Me dio confianza, no sentí miedo. Al contrario, sentí alivio. Quise regalarle algo como agradecimiento, pero no me aceptó nada. Me dijo que no era necesario. Así que nos quedamos ahí, junto al triciclo, platicando. Platicamos de todo. De mi familia, del trabajo, de lo cansado que era estar parada tantas horas en la calle con frío, de lo difícil que a veces era la vida. Él hablaba con una calma muy bonita. No parecía apurado, ni incómodo, ni fuera de lugar. Se reía conmigo, hacía comentarios sencillos. En un momento le dije algo que ahora, con el tiempo, me pone la piel de gallina.
Oiga, padre, nunca lo había visto por aquí. Yo pensé que la iglesia se quedaba sola en las noches. Él me miró y sonrió. Tienes razón. La iglesia se queda sola, pero yo ya vivo aquí, me dijo. Eso no me pareció raro en ese momento. ¿Desde cuándo?, le pregunté. Hace unos 20 años ya me quedo aquí, me respondió con total naturalidad. Me llamo Mariano, me dijo. Nosotros seguimos platicando. El tiempo se me pasó volando. Yo no veía el reloj. No preparé las cosas para irme, no hice nada, me sentía cómoda, acompañada. Hasta que pronto el padre me dijo algo que me sacó de golpe de la plática. Ya llegaron por ti. En ese mismo instante la camioneta de mi patrona dio vuelta en la calle. Sentí un pequeño sobresalto. Volteé a ver el reloj del celular y vi que ya eran pasaditas de las 11:30. Me puse nerviosa porque no había guardado nada. Empecé a levantar las cosas rápido, a tapar la olla, a desconectar el foco. Apenas me distraje unos segundos cuando volteé hacia atrás para despedirme del padre. Pero ya no había nadie. Ni a un lado, ni atrás, ni al frente. La iglesia estaba cerrada con cadenas, completamente oscura. No habían rejas abiertas, no había ningún movimiento. Sentí un vacío enorme en el estómago. No quise pensar en nada raro. Me dije a mí misma que seguramente se metió por otro lado. Tal vez entró antes de que yo volteara. No quise pensar en otra cosa, les digo. Cuando llegó mi patrona empezamos a subir toda la camioneta. Yo estaba callada, todavía procesando lo que había pasado. Ya en el camino le conté todo con normalidad, lo del padrecito. Le dije que había sido muy amable, que me acompañó porque la calle estaba completamente sola. Pero algo cambió en su cara. ¿Con quién dices que estabas?, me preguntó. Con un padre de la iglesia, uno viejito de barba blanca. Ella me dijo algo que me heló la sangre. Cuando yo di la vuelta, te vi sola. No había nadie contigo, ni cerca del puesto. Me reí nerviosa. No me diga eso. Ella soltó una frase que nunca voy a olvidar. Híjole, se me hace que estabas platicando con un muertito. Y empezó a contarme una historia. Me dijo que nadie vivía ahí en esa iglesia, que desde hace muchos años ya no dejaban que nadie se quedara en la iglesia por las noches, pero que hace unos 20 años sí vivía un padrecito ahí, uno muy querido por la comunidad, muy amable, tal como yo lo había descrito. Una madrugada le dio un ataque al corazón. No había nadie más en la iglesia, nadie que lo pudiera ayudar. Se llamaba Mariano, me dijo mirándome por el retrovisor. Sentí un escalofrío recorrerme toda la espalda. No dije nada, no pude. Yo sabía que era él. Después de eso seguí trabajando ahí. Y lo más extraño es que no tenía miedo. Nunca sentí una mala vibra, al contrario, sentía que el lugar estaba cuidado. Una noche con bastante gente alrededor del triciclo, un viejito me preguntó algo. Oiga muchacha, ¿a poco usted no ha visto al padre que se aparece aquí? Yo les conté todo. Todos se quedaron boquiabiertos. Y entonces empezaron a salir más historias. Un señor dijo que venía del trabajo y lo vio detrás de las rejas, caminando solo en el patio oscuro. Una muchacha contó que una madrugada, como a las 4 de la mañana, abrió su ventana porque hacía mucho calor. Y ahí lo vio, sentado en una banca de madera. Varios dijeron haberlo visto, siempre igual, siempre tranquilo, siempre cuidando la iglesia. Desde entonces, cada vez que paso por esa iglesia de noche, no me da miedo. Siento que alguien sigue ahí, velando para que nadie esté solo en esa calle.
Buenas noches, audiencia. Esta noche vengo a contarles dos cosas que me pasaron trabajando en las calles de Toluca. Empezaré por la menos fuerte. Verán, yo nunca busqué ver cosas raras. Nunca fui alguien que anduviera metido en temas de ovnis, fantasmas, ni nada de eso. Durante muchos años me dediqué a vender tamales en Toluca, en una localidad llamada San Cristóbal. Ahí crecí, ahí hice mi vida y ahí trabajé la mayor parte de mis años. Vendía tamales en las mañanas, muy temprano, cuando la gente se iba a trabajar, y también en las noches, porque la verdad es que se vendía muy bien. En las noches recorría calles, pasaba por tiendas de 24 horas, farmacias, gasolineras, algunas casas donde ya me conocían y me esperaban. Caminaba bastante, y a veces regresaba a casa pasada la medianoche, cansado, con el cuerpo adolorido, pero contento de haber vendido. Y aunque trabajé así durante muchos años, hubo dos cosas que me pasaron. Dos cosas tan fuertes que hasta el día de hoy muy pocos me creen. La primera cosa ocurrió cuando yo ya estaba como 3 años trabajando de esta manera. Fue una noche de mayo, de esas en las que no hace frío pero tampoco calor, donde el aire se siente pesado. Eran como las 11 de la noche, aún recuerdo. Yo iba caminando por una avenida amplia, no muy transitada a esa hora. No recuerdo haber escuchado nada extraño antes. No había ruidos raros, no había luces, no había nada fuera de lo normal. Solo recuerdo que de pronto sentí algo muy extraño, una necesidad inmensa de mirar hacia arriba. No fue curiosidad, fue como si algo dentro de mí me obligara a levantar la cabeza. Y lo hice. Cuando miré al cielo, vi algo que hasta la fecha me cuesta trabajo describir sin que suene increíble. A muchos metros, hasta arriba, había una esfera muy grande, suspendida en el aire. Era de un color plateado, pero no como metal opaco. Era como un espejo, porque reflejaba todo. La esfera giraba muy rápido, y mientras giraba de ella salían colores: verde, rojo, azul, amarillo. Volvían a verde. No eran luces fijas, eran destellos que cambiaban constantemente. Todo esto pasó en silencio. Esa cosa no hacía ruido, no hacía vibración, nada. Pero entonces ocurrió algo que todavía fue más extraño. Esa esfera, que parecía sólida, empezó a separarse. De pronto ya no era una sola. Eran 4 esferas más pequeñas, idénticas entre sí. No explotaron, no se rompieron. Simplemente se dividieron de una manera que no puedo explicar. Y así como aparecieron, desaparecieron. No vi hacia dónde se fueron. No bajaron, no subieron, no se movieron hacia ningún lado. Solo de un momento a otro ya no estaban. Todo eso no duró más de 5 segundos, quizá. Me quedé parado. Sentí una sensación muy rara, como si estuviera soñando despierto, como si lo que acababa de ver no hubiera pasado de verdad. Miré alrededor buscando a alguien más, un carro, una persona, cualquier cosa, pero no había nadie. Hasta el día de hoy no sé si alguien más vio eso. Nunca encontré a nadie que lo hubiera visto conmigo. Seguí caminando, pero toda esa noche sentí que algo no estaba bien. Descubrir que no estamos solos en el universo es algo extraño. La segunda cosa, la más aterradora de mi vida. Esto pasó 3 años después del ovni. Para entonces ya era normal para mí andar de noche. Ya no me daba miedo caminar solo. Conocía bien las calles. Esa ocasión ya era más de medianoche. Yo iba de regreso a casa, cansado, pensando en descansar nada más. Caminaba por una calle de tierra medio iluminada. No estaba completamente oscura, pero tampoco bien alumbrada. Al pasar junto por un terreno baldío, escuché algo que me detuvo en seco. Un llanto femenino. No era un llanto fuerte. Era un llanto ahogado, como si alguien tratara de no hacer ruido.
y después del llanto escuché claramente un ayúdame. Sentí como el corazón se me aceleró. Me quedé parado pensando en todos los escenarios posibles. Una mujer golpeada, alguien en peligro, un asalto. Con miedo, pero también con la conciencia, hablé. ¿Hola? ¿Necesita ayuda? ¿Quiere que le hable a una patrulla? Aquella mujer siguió llorando. Seguía suplicando ayuda. Pero ella dijo algo que me hizo dudar. Entre, por favor. Ese terreno era muy largo. Estaba medio construido. Yo siempre pensé que iban a ser accesorias porque habían 5 cuartos seguidos, uno tras otro. La voz se escuchaba en el segundo cuarto, pero la hierba estaba muy alta, no dejaba ver bien. Me armé de valor. Guardé mi dinero dentro del zapato por si acaso y entré. Fui empujando la hierba con las manos con cuidado. Me asomé al segundo cuarto, pero no vi nada. Sin embargo, ahora el llanto se escuchaba hasta el fondo. Seguí avanzando sin pensar en eso. El silencio alrededor era horrible. Llegué al último cuarto y ahí fue que la vi. Pero ella no era humana. No se le veía la cara. La cubría un cabello larguísimo, negro, que hasta caía en el suelo y seguía creciendo sobre la tierra. Llevaba un vestido blanco, pero aquella cosa no era una mujer. Habían partes de su cuerpo que parecían hechos de neblina, como si no fuera completamente sólida. Era horrorosa. Sentí un terror como nunca en mi vida. Me di la vuelta y salí corriendo lo más rápido que pude. Pero mientras pasaba por cada uno de los cuartos, ella estaba ahí, sentada, llorando en cada cuarto que estaba. No la vi de reojo, no fue mi imaginación. Yo volteaba y ahí estaba, llorando. Cuando por fin salí del terreno baldío, corrí directo a mi casa y no volví a mirar atrás. Llegué sudando, pálido, temblando. Nunca había sentido un miedo así. Le conté a mucha gente lo que me pasó, incluyendo a mi familia, amigos, conocidos. Pero muy pocos me creyeron. Yo solo sé una cosa desde esa noche. Ya no volví a caminar solo de madrugada, porque hay cosas que no son de este mundo. Audiencia, antes de pasar a la última historia de este episodio, dime a qué hora escuchas estas historias y desde qué parte del mundo disfrutas del terror. Apóyame con un like en el video y compártelo con tus amigos. Y si aún no estás suscrito, suscríbete. Ahora sí, los dejo con este relato sobre duendes y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao. Desde joven me dedico a vender hamburguesas. Nada raro, nada fuera de lo común. Llevo muchísimos años trabajando en la misma esquina, en una zona donde salen camiones que van hacia el centro de la Ciudad de México. Es un punto de paso, de esos donde la gente baja, sube, espera, y en la madrugada los que más se acercan son los camioneros. Mi horario casi siempre ha sido el mismo. Abro por la tarde y me quedo hasta las 3 o 4 de la mañana. Hoy en día esa zona está llena de casas, negocios, luces, ruido. Pero cuando yo apenas empezaba, la historia era muy diferente. En ese entonces esa base estaba rodeada de parcelas, terrenos grandes con hierba alta, sin bardas, sin casas. Por la madrugada, después de la 1 de la mañana, ya no había casi clientes, solo los camioneros. Las calles se quedaban silenciosas, solo los camiones estacionados. Cuando yo llegué a trabajar ahí, los camioneros ya se conocían entre ellos. Se sentaban a comer en mi puesto, platicaban, se reían, contaban cosas del trabajo. Y más de una vez mientras comían decían cosas raras. Oiga, tenga cuidado con la parcela. Aquí se aparecen cosas y a uno se lo intentaron llevar. Decían que habían duendes. Yo la verdad no les creía. Pensaba que era una broma, que solo querían asustar al nuevo o matar el tiempo. Así que les seguía el juego.
Me reía, pero nada más. Pero esas cosas que ellos decían eran reales. Eran como las 2 de la mañana. Esa noche unos camioneros pidieron hamburguesas y se quedaron a comer ahí mismo, parados, recargados en el camión. Estaban platicando, riéndose, diciendo tonterías del trabajo. Yo estaba en lo mío, volteando la carne, armando pedidos, escuchando de fondo. Pero de pronto hubo algo raro, un momento extraño. La plática se quedó en silencio. No fue incómodo. Fue como si todos hubieran sentido algo al mismo tiempo. Y fue ahí que escuchamos un ruidito. Venía de la parcela. Era como si algo se moviera entre la hierba. Al principio nadie le dio importancia. «Han de ser los perros», dijo uno. Y sí, habían perros callejeros por la zona, así que seguimos como si nada. Pero aquel movimiento no paró. Al contrario, se comenzaba a escuchar cada vez más rápido, más cercano. La hierba se movía de una forma extraña, no como cuando pasa un perro corriendo. Era como si alguien estuviera abriéndose paso. Uno de los camioneros sacó su lámpara y alumbró hacia las parcelas. No se veía nada, solo la hierba moviéndose. Eso fue lo que hizo que todos nos quedáramos callados. De pronto el movimiento llegó hasta la orilla de la parcela, justo donde empezaba la tierra más baja, cerca de la base, al frente. Y ahí mismo se asomó algo. No era un animal, era una persona muy pequeña. Yo calculo que no medía más de 40 centímetros. Aquella cosa solo asomó la cabeza. Tenía la cara arrugada, llena de verrugas, y una nariz exageradamente grande para su tamaño. Unos ojos muy abiertos, como sorprendido. Cuando nos vio, se notó que él también se espantó. No gritó, no hizo ruido, solo se metió de golpe hacia atrás. Y entonces la parcela comenzó a moverse de nuevo, pero ahora a una velocidad impresionante. Se veía cómo la hierba se iba abriendo, rápido, directo, sin detenerse. Todos lo vimos. Nadie gritó, nadie corrió. Solo nos quedamos ahí en silencio, procesando lo que acababa de pasar. «¿Sí lo vieron, verdad?», preguntó uno. Todos dijimos que sí, que era un duende. Nadie en los camiones lo había visto, pero sí se habían escuchado, y sí habían hecho travesuras. Después de esa noche ya nadie volvió a bromear con el tema. Pasaron los días, y de vez en cuando volvíamos a escuchar cómo la parcela se movía. Conforme fue pasando el tiempo nos fuimos acostumbrando. Ya no nos espantábamos tanto. «Allá andan otra vez», decían. Pasaron los meses. A veces cuando escuchábamos movimiento, algunos de los camioneros aventaban un pedazo de pan o comida hacia la parcela. No como burla, más bien como respeto. Nunca más volvimos a verlo, tan claro como esa primera vez. Pero sabíamos que estaban ahí. Los años pasaron. La civilización llegó, las parcelas se vendieron, pusieron casas, bardas, calles. Hoy ya no hay hierba alta, ya no hay oscuridad como antes. Y desde que todo eso cambió, nunca volvimos a ver nada. Sin embargo, yo me acuerdo perfectamente de esa época, tan rara, tan tranquila, tan mística. Porque uno piensa que esas criaturas no existen, que son cuentos. Pero si no existieran, no habrían tantas historias sobre ellos. Muchas gracias, audiencia, por escucharme.